Muy buenas noches y bienvenidos a otra sesión del martes de la minería. En esta ocasión tenemos el tema de perforación de TH con el ingeniero Martín Rodríguez y también nos acompaña el ingeniero Jorge Vela en calidad de moderador. Adelante, ingeniero Jorge. Buenas noches, distinguida audiencia. El día de hoy nos acompaña efectivamente Martín Rodríguez. Él es un ingeniero electromecánico de la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina, pero en palabras de él se ha hecho más ingeniero de minas en más de los 15 años de experiencia que tiene en la minería. Entonces él conoce mucho lo que vienen a ser los accesorios, los productos de perforación. El día de hoy nos va a disertar de los productos que mantiene en su representación de Robin. Y esperamos, Martín, nos puedas brindar toda tu experiencia y pueda, para todos los participantes, ser conocimiento y podamos compartir tu exposición. Adelante, Martín. Muchas gracias. Perfecto, gracias Jorge por antes que nada la invitación, la oportunidad, y agradecer también a la organización del Colegio de Ingenieros de Minas, de Ingenieros del Perú, por esta oportunidad. La verdad que se aprecia mucho. Yo quería, no sé si ya ven mi pantalla. Sí, ingeniero Martín, ya se puede visualizar. Perfecto. Lo que comentaba el ingeniero Vega recién es que sí, si bien no tengo una formación de minas, he trabajado mucho en el área de la minería, tanto para minas como para plantas, donde pude trabajar y hacer la carrera en empresas como Mine Supplies al principio, después pasé a trabajar para Epiroc, después trabajé para Bulco, We Are Minerals, y finalmente ahora me tocó una posición internacional para Robit PLC, donde empecé como gerente de ventas y ahora soy gerente técnico comercial para todo LATAM. Luego países como Argentina, Chile, Brasil, Centroamérica, desde acá. Comentarles un poco a qué se dedica Robit. Robit se dedica a aceros de perforación desde el 85 hasta la actualidad, ampliando su espectro de productos desde herramientas de perforación, solamente las brocas de perforación, hasta comprando fábricas, ampliando, comprando marcas, hasta hoy contar con todo el espectro de productos de materiales de perforación DTH y Top Hammer. Como les decía, Robit es una empresa internacional. Vemos desde Perú todos los mercados desde el sur de México hasta la Patagonia argentina y chilena, siendo el Perú beneficiado con presencia local propia y en los demás países de la región se maneja con distribuidores. Vemos acá que es una empresa muy global donde tiene no solo fábricas, sino oficinas de venta como la que tenemos acá en el Perú, a lo largo de todo el país. Un poco de lo que vamos a ver, voy un poco rápido porque el tiempo es tirano y entiendo de que tenemos que hacer unos 45 minutos en la charla. Un poco lo que vamos a ver en la presentación van a ser los tipos de perforación, generalidades,
de perforación de producción, que es lo que nos atañe hoy en el mercado del Perú. Algunas definiciones importantes como velocidades de penetración, tiempos de perforación, tipo de roscas, TDC, PDC, tipos de gastos, elementos más usuales que se usan acá en el mercado peruano y algunas recomendaciones. Como entiendo de que todos nos dedicamos a esto de la minería, y en particular el capítulo va de ingeniería de minas, entiendo de que todos sabemos lo que es una perforación con martillos DTH, o una perforación con brocas tricónicas, una perforación con martillo de cabeza, una perforación tipo Auger y de diamantina. ¿Y para qué sirven cada una de estas? Por supuesto que cada una va a tener sus pros y sus contras, como algunas más volcadas a la perforación para producción y otras más volcadas para la exploración o construcción. Los tipos de perforación más utilizados acá en el mercado mundial son el de Top Hammer y el de DTH. Y el Top Hammer, la mayor utilización que tiene es de equipos underground, porque las perforaciones underground por lo general no son de largos tan grandes, y en underground también la dificultad de meter equipos muy grandes limita un poco la capacidad de producción. Entonces se limita a muy pocas aplicaciones de DTH, pero sí lo más usual para perforaciones underground es la perforación Top Hammer, donde hay un martillo, rotación, manguito, lo vamos a ver un poco en detalle más adelante. Ahora sí, la gran minería, la minería de mucho volumen, utiliza sistemas de perforación para equipos de superficie, en donde principalmente se utilizan máquinas chicas, Top Hammer, para hacer precorte, máquinas DTH para hacer precorte, buffer, y en algunas operaciones como en la arena o en el Toro, también se usan para producción, y la gran minería es la que utiliza los equipos Rotary para producción, buffer y precorte en DTH. Entonces, entiendo de que este gráfico que se ve es muy ilustrativo para decir cuál es una perforación de precorte, una perforación de buffer o de amortiguación y una perforación de producción. Independientemente de los diámetros, independientemente de los aspectos de la ingeniería de mina, que podríamos estar hablando, como lo decía recién, 3 horas de esto si el tiempo no fuera tan corto, podríamos hacer y acercarnos a cada uno de nuestros clientes para darle soporte de acuerdo a la utilización que le va a dar a su perforación. Pero esta charla es más bien introductiva para que sepan qué es lo que se puede hacer y en dónde se pueden ajustar algunas cositas. Importante que saber de que este precorte, buffer y producción pueden ser tan variados como colores de equipo existen. Ahora, los sistemas de perforación en superficie, que de esto va la charla, de perforaciones en superficie y en particular DTH, pueden ser de diversos diámetros, de diversas longitudes, de diversas profundidades, para diversas aplicaciones. Entonces, hay algunas diferencias que hacen que los sistemas de perforación sean más aptos para cierta utilización que otros. Entonces, acá es cuando empezamos a decir, ¿para qué sirve un equipo Rotary? ¿Para qué sirve un equipo de Top Hammer? ¿Y para qué sirve un DTH? Tienen básicamente algunas limitaciones en cuanto a los diámetros. Un equipo Rotary necesita mucho cooldown, fuerza de empuje para empujar la herramienta para tener penetración. Mientras que un equipo Top Hammer tiene menos fuerza y un equipo Down the Hole necesita mucho menos fuerza. Entonces, los equipos van a tener diferentes portes. Algunas pueden ser
muy grandes y los equipos down the hole por lo general son muy chicos. Las profundidades también varían, los diámetros de perforación también varían, la rectitud del taladro de acuerdo a los sistemas también varía, por lo general perforaciones muy largas donde la rectitud del taladro es muy importante, se utilizan materiales down the hole. Cuando lo importante es la velocidad de penetración a perforaciones menores a 15 metros en diámetros medianos, la elección claramente va por el top hammer. Entonces, estas son algunas de las variaciones que vamos a poder encontrar en el mercado o en las operaciones mineras del Perú y de todo el mundo, que nos van a ayudar a determinar qué tipo de perforación es la más conveniente para mis operaciones. Y dentro de esas hay una gama de productos que se pueden utilizar que se van a ir acomodando a lo que uno necesita como ingeniero de minas, ¿verdad? No sé si voy muy rápido, si tienen alguna duda, algún comentario, me paran. La verdad que me gustaría que esto no sea un monólogo y que podamos conversar sobre estas cosas. Me dicen. Está bien, está bien. Bueno. Perfecto. Algunos principios básicos de la perforación, de todas las perforaciones, son la rotación, el empuje, la percusión, si lo tuviera, el barrido y la velocidad de penetración. Pero dentro de estas cosas, de estos principios básicos, hay algunas diferencias que nos encontramos a lo largo de toda Latinoamérica que causan algunas confusiones. Cuando yo hablo de rotación, puedo estar hablando de dos cosas: presión de rotación o RPM. La presión de rotación es una resultante de lo que me está diciendo el pozo que está pasando adentro. La presión de rotación la voy a leer en un manómetro adentro del equipo, distinto a que el equipo en una pantalla digital o simplemente saliendo y midiendo o contando las RPM me va a decir la velocidad a la cual voy rotando. Entonces, importante decir que la rotación es necesaria para que la herramienta se mantenga cortando. Una herramienta de perforación es como un cuchillo. Si yo con un cuchillo simplemente realizo un esfuerzo de presión, voy a cortar menos que si a ese esfuerzo de presión además lo voy moviendo. Eso es el concepto de la rotación en la perforación. Si yo voy moviendo mi herramienta, hago más eficiente la perforación. Y el movimiento me lo da la presión y la cantidad de movimiento es la RPM. Entonces es importante decir que hay algunas diferencias acá que tenemos que saber, y que cada vez que uno como proveedor de la minería, cuando se acerca al usuario, es importante decirle que la presión de rotación es importante, pero la más importante para los aceros de perforación son las RPM. Lo mismo pasa con el empuje. Cuando nosotros hablamos de empuje, hay dos cosas que son primordiales diferenciar. Una es la presión de avance, que es una presión hidráulica a la cual yo someto el sistema hidráulico de un equipo para que finalmente haga un empuje. Y otra cosa es que finalmente el sistema me va a dar un empuje que se traduce como peso sobre la herramienta. Y ahí es cuando hago la diferencia entre presión de avance y pull down. La presión de avance es la presión hidráulica que también voy a leer en un manómetro dentro del equipo, y el pull down es lo que realmente le estoy ejerciendo al terreno que voy a perforar. Esto es importante hacer esa diferenciación, porque no siempre lo que me entrega el equipo se traslada de una manera eficiente hacia el terreno. Entonces, esto es importante conocerlo porque el empuje, presión de avance o pull down, es lo que necesita la herramienta para mantener una velocidad de penetración constante o lo más constante posible, y va a depender mucho del sistema. Ya lo dijimos recién,
que un sistema de perforación DTH va a requerir poco empuje y un sistema rotario o de tricono va a requerir mucho empuje o pull down, herramientas de mucho peso. Lo mismo pasa con la percusión. El concepto de percusión involucra una percusión que me habla de la presión de percusión, que en equipos Top Hammer también la voy a leer en el manómetro del equipo, y otro concepto súper valioso que es la frecuencia de percusión. Este principio es necesario para generar la fragmentación de la roca. Cuando una broca golpea la roca, la percusión es la que me genera esa fractura de la roca y depende mucho del sistema y de la dureza de la roca. Entonces, importante decir que cuando hablamos, o que alguien les converse de percusión, hay presiones de percusión y frecuencia de percusión. No todas las frecuencias de percusión son buenas, no todas las presiones de percusión son buenas. Lo vamos a conversar un ratito cuando empecemos a hablar de los martillos. El barrido también es otro de los principios básicos de la perforación, pero acá hay dos conceptos que tenemos que saber. Uno es el caudal de barridos, ya sea de aire, de agua o mixto, que yo le estoy infringiendo a mi sistema para limpiar el pozo, porque esa es la finalidad, limpiar el pozo y mantener refrigeradas las herramientas de perforación, también depende del sistema. Yo voy a hablar de un barrido eficiente cuando tenga el caudal suficiente que me genere la velocidad necesaria para levantar el material que yo necesito limpiar, o levantar o extraer del pozo en perforaciones negativas positivas o frontoneras. Y finalmente, la que más nos gusta hablar a los proveedores de aceros de perforación y la que más va a influir en el resultado final de la operación minera es que es la velocidad de penetración. Vamos a hablar un poco más sobre esto más adelante, pero este tiene que ser de los principales KPI en la perforación. Importante que cada involucrado con la perforación entienda que este tipo de KPI es vital no solo para la vida útil de las herramientas, sino para los costos de perforación. También lo vamos a ver un poquito más adelante. No sé si voy muy rápido, muy lento. Cualquier cosa levanta la mano y seguimos conversando, ¿sí? Correcto. Importante, gracias Jorge. Importante decir que lo más utilizado en el Top Hammer, como lo decíamos recién, son en operaciones de superficie en diámetros pequeños y perforaciones no muy profundas. En el drifting and tunneling esto es muy importante saber que es perforación de corta duración, perforaciones cortas, como frontoneros, o fortificación de túneles, o long haul corto, se usan equipos de perforación Top Hammer. Y las herramientas de perforación Top Hammer, en particular las Robit, son blancas, pero todas las herramientas son muy parecidas. Son barras, shanks y brocas. Y hay un mar de opciones y tipos de perforación, porque también un fabricante de aceros de perforación tiene un mar de rocas que perforar. Entonces, por lo general, para cada roca específica, para cada equipo específico, para cada diámetro específico, existe la broca específica. Lo más utilizado en el DTH, acá en el Perú, son materiales de perforación, martillos de fondo de 4 pulgadas con brocas de 5 pulgadas, es lo más utilizado acá en el Perú, porque se utilizan para perforaciones de precorte y en algunas operaciones también en buffer en 5 pulgadas. Minas como Cerro Verde, Shogun, Mina Justa, me voy para el norte, y La Arena, Cerro Corona, hay varias operaciones como Antamina,
todas las operaciones que te hacen precorte, por lo general la hacen con martillos de 4 pulgadas y brocas de 5 pulgadas. Y hay alguna operación un poco más aislada, de pocos equipos, pero de muy alta productividad, como la Arena o el Toro, que hacen perforaciones DTH para producción, martillo de 5, broca 6 3/4. Importante saber que esto es lo que más se utiliza en el mercado. También saber que en mercados como el de Chile, donde las operaciones de precorte son quizás un poco más exigentes que las que se hacen acá, se utilizan martillos de 4 y brocas de 4 pulgadas y media en vez de 5 como acá, o brocas de un martillo de 5 y broca de 5 pulgadas y media. Entonces, un poco para graficarles qué es lo que se hace acá, es el DTH acá en el mercado se utiliza para el precorte, principalmente. Los materiales que se utilizan para este tipo de perforaciones es una sarta de perforación que baja desde un equipo de perforación como estos. Se compone por adaptadores, barras, martillos y broca. Independientemente de la marca, ya les digo, puede ser del color que ustedes elijan, las barras van a ser para transmitirle rotación a las herramientas de perforación. Los adaptadores sirven para salvaguardar roscas o hacer intercambio de rosca o cambios de rosca de API a Beco, de Beco, de Beco 3 a Beco 2,5 o 3,5, hacer cambios de rosca o salvaguardar las roscas, porque poner un adaptador en un cabezal, lo que se llama en esa aplicación adaptador de sacrificio. Como yo voy a estar poniendo barra, lo que se me va a romper va a ser la rosca del adaptador y voy a salvaguardar la rosca del cabezal. Un proveedor o un socio estratégico, como nos gusta decirle a nosotros, de aceros de perforación, tiene que tener la capacidad de recomendarle a los clientes qué es poner en el equipo para maximizar vidas útiles y hacer eficientes las herramientas de perforación. Luego de eso viene el martillo, ya en este sistema de perforación que es el que nos atañe el día de hoy. El martillo cuenta con un sistema neumático, por lo general, para convertir la energía neumática o hidráulica en mecánica de percusión, ¿sí? El martillo es importante en este sistema porque lo que hace el sistema de DTH es llevar la percusión justo atrás de la broca, al contrario, o enfrente del sistema top hammer, que el martillo de cabeza está arriba de la columna de perforación y a lo largo de la perforación solo voy a tener barras que transmiten percusión. Entonces, el pistón que me genera la percusión puede estar a 15 metros de distancia de una broca. En el sistema DTH eso no pasa, el pistón golpea directamente la broca y esto hace que el sistema sea mucho más eficiente, con algunas limitantes en términos de diámetro, porque tengo que meter un pistón o un martillo dentro del pozo, y en el otro puedo manejar diámetros más chicos. Y finalmente la broca, que es la encargada de transmitir esa energía que produce el pistón y trasladarla a la roca para generar esto que comentábamos recién, que es la fragmentación de la roca. Dentro de esto vamos a tener algunos en conjunto con esto va a trabajar los principios que decíamos recién: rotación, percusión, avance, barrido, frecuencia, PM. ¿Me hablaron? ¿No? Sigo. Perfecto. Importante saber que las barras de perforación también son un mundo de materiales que puedo llegar a elegir, porque van a depender mucho de la aplicación que yo esté buscando, va a depender mucho del equipo que yo vaya a usar, y va a depender mucho del sistema de perforación que yo elija. Entonces, importante saber
que hay varios tipos de rosca, varios tipos de espesores, varios diámetros, y el principal objetivo de esta charla es que puedan tener conceptos generales para cuando vayan a hablar con un proveedor o tengan la oportunidad de gerenciar o manejar una mina, tengan algunos conceptos básicos y que sepan elegir proveedores que les brinden valor agregado a su operación. Entonces, las barras, para transmitir la rotación, transmitir el barrido, llevar la herramienta hasta donde tiene que ir, hasta el fondo del pozo, pero un mar de posibilidades. La barra más utilizada en el mercado del Perú es la barra de 89 milímetros de diámetro, rosca 2/3 API regular, 6 metros de largo. Algunos proveedores traen 6.6 milímetros de espesor, pero a nosotros nos gusta más la barra pesada, dura mucho más y los equipos no tienen problema en sostenerla, y nos ha dado muy buenos resultados en el mercado. ¿Sí? Martillos de perforación. Bueno, justo lo comentábamos con el ingeniero recién antes de comenzar con la charla. Nosotros, como Robit, contamos con este martillo de perforación en corte, que lo tengo acá en la oficina, que lo utilizamos para dar este tipo de charlas de forma presencial. Así que dejo, como lo dije al principio, la invitación para que organicemos este tipo de charlas o seminarios de manera presencial. Llevamos los martillos y estas explicaciones las podemos hacer con un martillo en corte, que lo tenemos acá en Lima. Tenemos martillos de perforación multipropósito, este martillo que es el minero, que la verdad que nos está dando muy buenas satisfacciones en el mercado peruano, el D45, que se usa en varias operaciones mineras acá en el Perú, y que es australiano, de muy buena calidad. Lo tenemos acá, así que podemos evacuar todo tipo de duda con el martillo en corte. Como les decía, el martillo más utilizado en el Perú es el de 4 pulgadas para Robit, se llama D45, 2/3 de rosca, Chac HD 340, pero esto es variable. De acuerdo a los fabricantes, pueden llegar a usar otro tipo de Chac. La verdad que uno elige un martillo de perforación por lo que le da, no por lo que es. Yo soy de los que dice que las marcas pueden decir muchas cosas, pero al final los KPI de la producción son los que tienen que mandar. Un martillo de perforación yo no lo compro por el tipo de chac que tenga, sino por la velocidad de penetración y la frecuencia de perforación, la frecuencia de impacto que tenga. Y no solo eso, sino que también la frecuencia de impacto se ve muy, muy influenciada por el peso del pistón. Este martillo, como lo dijimos, los martillos de perforación, como lo dijimos recién, tienen la tarea de convertir la energía neumática o hidráulica en energía de impacto. Esa energía de impacto va a depender del tamaño del pistón. Si tengo un martillo grande y le pego un clavo, voy a generar mayor energía con un martillo grande que con un martillo chico. Entonces ese es el concepto que tienen los martillos de perforación. Tener un martillo de alta frecuencia es muy importante. Tener un martillo de alta frecuencia con un pistón grande es mejor. Tener un martillo con un pistón grande y baja frecuencia puede ser bueno para aplicaciones de alta dureza. Depende de la roca y un proveedor, como lo dije recién, la charla, si bien yo trabajo para Robit y esta charla la podemos dar gracias al Colegio de Ingenieros y a que Robit nos apoya para hacer esto, la verdad que la idea no es meterle una marca en la cabeza, sino darle conceptos para que el día de mañana puedan tomar decisiones con datos. Un martillo transforma la energía
para trasladarle a la roca que yo tenga. Y lo que tienen que buscar un buen ingeniero de minas es el martillo que más eficiencia me dé. Puede ser TD40, puede ser, ¿cómo se llama? Los otros. Bueno, hay varios tipos de chuck. Nosotros en particular nos volcamos a 340, pero martillos hay, podemos hablar 10 horas seguidas. Vamos a seguir con el tema, ya les digo, finalmente va a quedar mi contacto. Espero que si hay alguna duda o consulta, después me las hagan llegar. También importante destacarle que cualquier proveedor de aceros de perforación tiene que entregar a los usuarios la mayor cantidad de información de cómo usar la herramienta de perforación. Esto es como comprarse un auto y que no venga con el manual de instrucciones. Un manual de instrucciones para un martillo de perforación debe tener la aplicación. Como yo les decía al principio, hay distintos tipos de martillos para distinta aplicación. Muchos han cometido y hemos cometido errores de mandar un martillo de 4 pulgadas por ser martillo de 4 pulgadas a una aplicación que no es la requerida. Hay martillos de aplicación blast hole hammer, como este que estamos viendo acá, que es para perforación y voladura. Este es un martillo de aplicación minera. Tengo otra línea, por ejemplo, en Rubik, que es de construcción, y es un martillo de menos frecuencia, un poco más liviano, que no hace el trabajo requerido por la minería. La descripción del martillo es súper importante conocerla, saber que estamos comprando un martillo con un cierto chuck, con una cierta rosca, con una cierta característica, es súper importante. El tipo de shank, como les dije, es una de las denominaciones del martillo. Finalmente a uno lo que busca es que esto ande lo mejor que se pueda, pero es muy importante saber algo que vamos a ver por acá, no sé si se ve el cursor de mi mouse, el rango de presiones a las cuales trabaja el martillo. Hay martillos en el mercado que pueden llegar hasta 350 PSI y no llegan a más, y van a tener esa limitante. Creo que tengo una pregunta, voy a parar. El resultado, Tommy Will pregunta el resultado de tener más masa en el pistón. Gracias, Tommy, por la consulta. La verdad que no sé si me escuchan bien. ¿Sí? ¿No? Sí, Sí, señora, se perfecto, lo escucha perfecto. bien. Perfecto. Vamos a evacuar la duda de Tommy. Es una gran pregunta. El resultado de tener un pistón con más masa puede ser muy beneficioso para algunas cosas y contraproducente para otras. Como lo decimos en ingeniería, todo tiene un porqué. Yo siempre hago la comparación con la metalurgia. Yo te diría, la comparación clara es, si yo te digo que un acero con tungsteno, carbono, cromo molibdeno, es más caro que otro, yo lo presentaría como un buen acero o este es el mejor acero. Yo diría que no, porque depende de la aplicación. Si yo tengo que ponerle muelas a una pala, no voy a usar un acero con tungsteno y cromo molibdeno. Voy a usar un acero con alto níquel. Depende de la aplicación, va a ser el acero que yo elija. Con los martillos de fondo pasa lo mismo. La pregunta específica es si un pistón con más masa, ¿cuál puede ser la diferencia? Bueno, un martillo con un pistón de gran masa puede ser que se me haga difícil moverlo dentro de las camisas del martillo, y al tener mucha masa tiene mucha inercia, así que si un pistón muy grande va a tener poca frecuencia de percusión, ¿sí? Pero mucha energía de impacto. Esto puede ser muy bueno para materiales muy duros. Para ponerlo en números, materiales muy duros de pistones muy grandes de baja frecuencia se ven cuando, por ejemplo, yo tengo pistones hidráulicos.
Hay un martillo que se llama Guasara, acá hay aplicaciones de ese martillo en el Perú, en minería subterránea de long hole, donde tienen un pistón de muy alta masa, pero muy baja frecuencia de percusión, Entonces, puede ser muy bueno para el barrido, pero al final del día puede ser muy malo para la velocidad de penetración. Y uno que se dedica a la perforación, mientras que vos puedas ser más productivo, es mejor para la productividad de la mina. Más productivo no quiere decir hacer el pozo más recto. En DTH los pozos van a salir igual de rectos. La diferencia que te puede dar un martillo de un poco menos masa, que sea neumático, puede ser que ganes mucha velocidad de penetración y los costos operativos se te bajen. ¿Por qué? Porque vas a producir más metros de perforación en una hora o en un turno. Un martillo de perforación, yo te puedo hacer la comparativa clara con la competencia principal que tengo. Un martillo naranja, lo voy a poner así, que en realidad es negro, de la competencia con respecto a este martillo, tiene un pistón que pesa 750 gramos menos. Entonces el otro pistón es mucho más rápido para bajas presiones, pero a alta presión se comporta de la misma manera, y a muy alta presión este martillo, el de la competencia puede llegar a 350 psi y el mío puede llegar a 500 psi. Entonces, tener un pistón muy flaco hace que tenga mayor frecuencia de percusión, pero menos energía de impacto. Un pistón mediano de alta frecuencia te puede dar el mix entre los dos mundos. Y un pistón muy pesado puede ser muy bueno para la energía de impacto, pero va a ser muy malo con respecto a la frecuencia de percusión. No sé si pude ser claro en la respuesta, Tommy, me comentás cualquier cosa. ¿Sí? Bueno, no hay repregunta. Sigamos. Bueno, cualquier cosa me escribís y lo seguimos conversando, pero como te digo, pistones pesados. Ah, perfecto. Para resumirlo entonces, pistones pesados me van a dar mucha energía de impacto, poca frecuencia. Pistones livianos me van a dar mucha frecuencia de impacto, muy poca energía. Hay que ver cómo los fabricantes se acomodan y en dónde se paran sobre este rango para cada una de las rocas que les toque, con las cuales les toque trabajar. Importante saber que los equipos de perforación tienen rangos de perforación de acuerdo al aire. Por eso es importante que los fabricantes, independientemente que sea Robit blanco o naranja o amarillo, tengo un amigo ahí que vende negros también, saber esto. Porque si yo le doy el equipo de perforación más vendido en el Perú, es el D65 Smart Rock, es el viejo L8, que venían de dos tipos de configuraciones, de 30 y de 35 bares. 30 y 35 bares. Si yo lo pongo a andar a full al compresor a nivel del mar, yo puedo romper un martillo con esto, ¿sí? Con el equipo. El equipo andando me puede romper un martillo. ¿Qué pasa con los martillos de baja presión y algunos equipos de perforación que hay en el sur del país que pueden llegar hasta los 500 psi? ¿Sí? Y lo hacen andar a 500 psi a 2000 metros de altura. Y nuevamente, lo que les quiero que les quede de esta charla es que los parámetros de perforación son importantes para estos tipos de equipos. Kevin Salas pregunta, un amigo Kevin, si el sistema de DTH teniendo un trabajo a nivel del mar, ¿cuál es el paso anular recomendado para tener eficiente velocidad de barrido? ¿Cómo podemos combatir la presión negativa que nos genera la presencia de agua en un taladro si no contamos con un restrictor?
distribuidor de aire, para aumentar la presión interna del martillo. Buena pregunta, mi amigo Kevin. Creo que tiene que estar teniendo este tipo de problemas allá en donde está trabajando. Los martillos, hay ciertos martillos que no tienen restrictores de agua, pero importante decir que un martillo de perforación tiene un rango de perforación. Y es primordial que los espacios anulares entre los diámetros de perforación y el diámetro del martillo y el diámetro de la barra sean lo más uniforme posible. Eso como regla general número 1. La regla general número 2 me va a decir que tengo que tener una cierta velocidad de barrido, que no lo incluía al tema muy detallado en esta presentación, pero si quieren, después me escriben y yo les puedo dar la fórmula y cómo sacarlo todo esto. Sé que Kevin lo tiene, pero para los demás oyentes, la velocidad de barrido tiene que ser la necesaria para saber sacar el tamaño de distrito que me está generando la herramienta. Una velocidad de barrido de 6.000 pies por minuto, por ejemplo, como la que siempre calculamos en construcción o minería, va a ser esperando un tamaño de distrito de la mitad del diámetro del botón como tamaño de distrito. No siempre voy a tener ese tamaño de distrito. El distrito es la arenilla que voy juntando o voy produciendo cuando voy haciendo la perforación. Entonces, algunos conocedores de la minería entendemos y entienden, gente que sabe mucho más que yo, de que no siempre voy a poder generar distritos tan grandes. Entonces, con tamaños de distritos más chicos voy a necesitar menos velocidad de barrido para esto. Para lograr la velocidad de barrido, esto es como meter agua en un río. Si yo meto agua en un río y se estanca, quiere decir que tengo mayor superficie. Si yo lo hago a más angosto al río, el río va a ser más rápido. Entonces lo mismo pasa con el espacio anular. Ese espacio que queda entre la broca y las barras me va a dar un espacio que, si va a ser más grande, el mismo caudal que yo le otorgue al sistema de perforación me va a generar una velocidad. Si va a ser más chico, va a ser la velocidad más grande. Si va a ser más grande, ese mismo caudal se va a desplazar de manera más lenta. La recomendación que busca Kevin seguramente es, yo me voy a buscar la configuración de martillo, broca y barras que mejor le acomode a mi compresor. Muchas fábricas, yo soy un ex Epiroc y Kevin también es un ex Epiroc y hoy le toca asumir algunas responsabilidades personales, que va a entender mejor que nadie que las recomendaciones de fábrica no siempre se acomodan a lo que yo necesito en el terreno. Entonces, un buen proveedor de aceros de perforación, independientemente de la marca, independientemente del color, como siempre lo digo, tiene que ser capaz de recomendarle a los usuarios la mejor sarta de perforación posible para lo que están haciendo en el lugar que lo están haciendo. Yo confío que la experiencia de muchos colegas, como Kevin, que sabe muchísimo de esto y ha hecho muy buenas recomendaciones para operaciones como la de Cerro Verde, que han logrado modificar las configuraciones iniciales de los equipos para llevar al equipo a su mejor expresión en el lugar donde está parado, con los recursos que está parado, en donde lo están haciendo perforar. Esa sería la recomendación principal. Como ya lo vamos a ver, yo quiero que les quede en esto de que los proveedores de herramientas de perforación, de equipos de perforación, tienen que tener en la cabeza ser un socio estratégico de la operación. Siempre lo digo de la misma manera, esto no es vender por vender. Yo prefiero no venderle a un cliente si no le puedo dar una buena solución. Por supuesto que me dedico a las ventas,
pero realmente este tipo de capacitaciones como la que damos hoy, tuvimos la oportunidad de dar en la Universidad de Moquegua, lo que quiero que les quede es que no es por vender, y muchas veces hay que escuchar a los proveedores para cuando me digan tenés que cambiar la sarta de barro. Eso es lo que yo entiendo que Kevin tiene que estar pensando en este momento. No sé si fui claro o se pudo ver el tema de la respuesta. A nivel del mar, el aire cambia, por supuesto. Un buen proveedor de aceros de perforación te tiene que calcular esto rápido y fácil. Por supuesto que no es lo mismo estar a nivel del mar, a 5.000 metros de altura. No es lo mismo hacer andar un motor a nivel del mar que a 5.000 metros de altura. Y un motor con un compresor, que básicamente es un equipo de DTH, el motor no va a andar de la misma manera y el aire también se va a compartir de manera anómala en altura. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, hay que ver si la herramienta, como lo dice Kevin, tiene restrictores de barrido o distribuidores de aire de alta eficiencia. Hay que tener en cuenta un par de cositas. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Seguimos? ¿Tienen alguna otra duda? Se está poniendo interesante esto porque están interactuando. A ver, Martín, yo, sin mencionar la empresa en particular, digamos, ¿podrías explicarnos un caso de cómo ha sido tu asesoría en todos estos accesorios de perforación y qué resultados, digamos, partieron y qué resultados obtuvieron? Y bueno, por lo que estás explicando, realmente la selección del match perfecto, digamos, de todos estos accesorios, es una interacción de cuánto conoces de los accesorios con las condiciones de tu equipo, con las condiciones de la roca, y la verdad que yo hace mucho tiempo ya he dejado la parte de operación y los casos de perforación específicamente, pero no me estoy imaginando, digamos, si los equipos actuales eh, con tantos controles te permiten, digamos, estar usando o que te den una indicación que estás usando adecuadamente o eficientemente los accesorios. A ver si podrías tú explicarlo, detallarlo, pero con un caso más práctico, ¿no? Y para no Perfecto. mencionar qué empresa. Te entiendo de sobremanera, ya te digo, acá hay varios que de los 83 participantes en la reunión, yo sé que hay varios que tenemos camisetas diferentes, pero todos jugamos el mismo partido. A buen entendedor, pocas palabras decimos en Argentina. Pero entiendo para dónde vas. Mirá, te voy a comentar un caso de éxito que tuvimos acá en el mercado local de Perú. Fuimos a ver operaciones, la operación con un martillo que al principio no era el requerido. En particular era un martillo de minería, pero no de minería tan agresiva. Entonces tuvimos la tarea de entender cuando fuimos, llevamos un martillo que no andaba, básicamente, o andaba poco. Esa fue nuestra primera impresión para con el cliente. Fuimos, entendimos, estuvimos al lado de los equipos, entendimos que el terreno era de muy alta dureza, entre 250 y 350 megapascales, entonces ni siquiera un martillo de 4, era un martillo de 6 pulgadas para hacer buffer y producción, y entendimos de que primero que nada teníamos que cambiar nuestro martillo para que sea mucho más heavy duty que lo que habíamos llevado. Eso conlleva una apertura de información con el cliente, porque, como siempre lo digo, no desconfíen de los proveedores, porque un proveedor tiene que tener como finalidad principal ayudarte a tu operación. Y hagan competencia de proveedores dentro de sus operaciones.
vos Jorge, si has estado en la operación, sabés que todo el mundo se trabaja para una migaja de pan. O todo el mundo trabaja para ser proveedor minero. Bueno, la competencia le hace bien al negocio. Yo creo que la competencia es fundamental para que los proveedores seamos cada vez más competitivos y los operadores tengan costos y eficiencias cada vez mayores. Entonces, llegamos, había un competidor que era el proveedor habitual, entendimos que nuestro martillo andaba mejor, pero había cosas que hacer con respecto a la broca. Llevamos una broca que no dio el mejor rendimiento al principio, y luego entendimos por la litología de la broca, de la roca, y la forma en la que se desgastó la broca, entendimos que necesitábamos hacer un upgrade en la perforación. Luego de contar con, la verdad que yo te puedo decir que fui rápido, fui lento, como vos lo decís, no es una cuestión de a ver quién le ganó a quién, sino explicar el lindo caso de éxito que se dio. Llevamos una broca rápido a la operación para que probara que con el upgrade que nosotros habíamos hecho, la broca andaba mucho más. Entonces ahí es cuando entramos a ser proveedores de la mina, porque le ayudamos a su operación a que los aceros de perforación duraran más. ¿Qué es lo que pasaba en esa mina? Y acá es donde está el valor agregado de un buen proveedor. Entendimos que la mina que solo veía que los aceros duraban tantos metros, y que la litología de la mina nos permitía, con este nuevo diseño de la mina, tener otro tipo de KPIs, que era la velocidad de penetración. Entonces, a la mitad de nuestra provisión de aceros de perforación, tuvimos la experiencia de decir, poné la broca que tenías andando antes, con el martillo que tenías andando antes, y midamos cuáles eran los KPI que vos tenías y cuáles son los KPI que tenés ahora. En particular, lo que hicimos fue mejorar el martillo para que durara más. El martillo tenía un pistón más liviano que el que tenía el martillo original que ellos estaban usando, y muy alta frecuencia de percusión. Pero vimos que la broca era más liviana también la nuestra que la del proveedor anterior. Eso a ellos les daba una mezcla de martillo pesado, pistón pesado y broca pesada. Quiere decir que la broca también tenía mucha inercia, entonces la inercia o la energía que transmitía esa broca no era la correcta para la roca. Vimos también de que la velocidad de penetración era baja, y con nuestro diseño y nuestro sistema martillo-broca habíamos aumentado un 25% la velocidad de penetración. Entonces, para no hacer el cuento muy largo, pudimos hacernos socios estratégicos de un cliente con un martillo de 6 y una broca de 7 pulgadas, con un martillo de 6 que en principio llevamos un martillo de 6 estándar, le llevamos un martillo HD. Con una broca de 7 estándar le pusimos una broca HD, balística, con botones periféricos en los costados de la broca para que dure más, y la broca duraba más y era mucho más rápida, en un 20% en velocidad de penetración promedio. También lo vamos a ver enseguida, a ver cómo nos miden nuestros clientes, los clientes que confían en nosotros. Y ese fue un conjunto de buenas prácticas, porque por ahora venimos hablando de los adaptadores, las barras y el martillo. Todavía no hablamos de brocas. Y la broca es el otro 50% de la perforación. La broca tiene que hacer que todo esto que estamos conversando se transmita de la mejor manera al terreno. Entonces, hay una conjunción de cosas, porque en el intermedio nosotros lo que hicimos fue liberar el pistón, el compresor del equipo. Llegamos y decían, no, nosotros lo trabajamos a 350 PSI, pero el compresor es más grande. Entonces nosotros le dijimos, mirá, mi martillo
puede trabajar hasta 500 PSI, largarlo al compresor. Entonces largaron el compresor, la frecuencia de percusión aumentó considerablemente, porque pasaba más aire por el mismo circuito, la frecuencia de percusión aumentó considerablemente, entonces aliviamos el equipo, le dimos más frecuencia de percusión al martillo, conseguimos una broca que se hacía más eficiente la perforación, y los KPI que logramos conseguir le demostraron al cliente que somos un proveedor serio de la minería, pero no un vendedor de brocas. Realmente somos un proveedor que ve el servicio aftermarket de la perforación. Ya te digo, sin camiseta, lo hacía antes y trabajaba para otra empresa, yo lo hacía igual. El trabajo de un buen proveedor de aceros de perforación tiene que ser el mismo. Sea la camiseta blanca, amarilla, negra, naranja o lo que sea. No sé si fui con esta conversación, con esta charlita, fui claro en decir que hay varios parámetros, varios conceptos que hay que tener para hacer que la perforación sea eficiente o lo más eficiente que se pueda. No sé si respondo a tu consulta, Jorge. Sí, yo creo que sí, pero y más adelante que vas a ver brocas, sí sería bueno que nos digas cuál es el KPI más adecuado para decir que que la broca, por ejemplo, es la más eficiente. O sea, ya he dicho que no es suficiente que sea la vida o los metros que perfora, sino la que ayuda, por ejemplo, a mayor velocidad de penetración. Pero creo que hay otros KPIs combinados, con la cual podría decir que mi sistema de accesorios y principalmente la broca o el sistema de perforación es el más adecuado, pero no solo es un KPI, deben ser 2 o 3 probablemente combinados que te den una mejor métrica de qué tan eficiente estás haciendo la perforación. Pero eso, conforme desarrolla la perforación, por favor, seguro que lo vas a profundizar más. Gracias. Ahí lo metemos, ya te digo. Hay varias cositas para hablar de KPI y de aceros de perforación. Bueno, los tipos de brocas recién hicimos un poquito ya nos metimos en este tema. Hay de distintos tipos, de distintos botones, de distintas caras, de distintos diseños, de distinta cantidad de botones para cada una de las aplicaciones. Por lo general es bueno de que se empiece con un tipo o un diseño y luego el proveedor pueda, y que ustedes como ingenieros de mina le den la oportunidad a los proveedores, independientemente de los proveedores que sean, de cambiar el diseño de la broca, que vayan, que se den cuenta en pocas palabras, en qué se equivocaron o qué les faltó a la broca para que ande en su terreno, y darle la oportunidad al proveedor de que les lleve otra. La verdad que eso para un proveedor es súper valioso, y para ustedes también van a ver que la forma de un proveedor no es reactivo al 100%, las cosas no salen como por arte de magia. La verdad que estas cosas llevan tiempo, los diseños, ingeniería, la fábrica tiene que producir. Yo creo que es importante, ya les digo, para el proveedor que sea, que les den la oportunidad de mejorar su KPI de perforación. Ya vamos a ver qué KPI, cómo, pero lo que quiero con esta parte de la presentación es que sepan que hay infinitos tipos de perforación, infinitos diámetros de perforación, y para cada diámetro de aplicación hay varias soluciones que un proveedor que busca soluciones y eficiencia les pueden hacer ganar mucho dinero en términos de eficiencia solamente con una buena elección de la broca. Si un proveedor le lleva una broca, le fue mal, y le dice, mirá, dame la oportunidad, te voy a traer otra broca. Si le fue más mal, bueno, claramente hay un error. Pero si les lleva para la segunda vuelta 2 tipos de broca para probar, ahí es cuando le tiene que hablar a un ingeniero de mina de que la eficiencia está en el lenguaje del proveedor, y independientemente del color, si no me voy a cansar de decirlo, y abran la cancha para que varios colegas acá tengamos oportunidad de encontrar la broca que más se adecue para cada uno de los terrenos.
también voy a comentar otra incidencia. Acá en el mercado peruano venimos y probamos esta broca en la primera ronda de prueba. Nos fue bien, muy bien con el martillo, nos fue bien con la broca, pero poca velocidad de penetración y con muchos problemas de rotura en los botones periféricos de la broca. Fuimos a la segunda vuelta, le llevamos una broca con los botones periféricos endurecidos. Perfecto, solucionamos un problema, pero no solucionamos el problema de la velocidad. Para la tercera ronda de perforación, llevamos la misma tecnología periférica con un diseño diferente de broca. Y es ahí cuando obtuvimos mejores KPI de velocidad y mejores KPI de rendimiento para este cliente en puntual. Algunos amigos se acordarán de eso. Pero bueno, tampoco puedo decir mucho sobre esa prueba porque todavía no se define, pero estamos peleando y el cliente, como nos fue muy bien con el martillo, nos está dando la posibilidad de volver a probar. ¿Sí? Algunas recomendaciones, estas son las que siempre damos no solo para los ingenieros de jefatura o superintendencia, sino también para los que estamos al lado de las operaciones, al lado del equipo perforando. Siempre lo digo y me gusta decirle que soy de los gerentes que va y se pasa una semana al lado del equipo. Algún cliente que esté en la sala sabrá que no es mentira. Usar casco, protección auditiva, visual, esto tiene que ser la parte primordial que no nos podemos olvidar nunca de la perforación. Lo otro importante, que ya entra más en la tarea de perforación, es que tenemos que hacer y nos tenemos que acostumbrar a hacer rutinas diarias de inspección. No solo para los aceros de perforación, sino también para todas las sartas de perforación, la barra, el cabezal, las mangueras, que el sistema esté andando de buena manera. Tiene que ser una práctica de todos los días, ¿sí? Muy importante para los perforadores, las perforadoras y los operarios. Y es acá donde nos metemos en la velocidad. Cualquier cosa me paran y hacemos preguntas, lo hacemos, como les digo, dinámico a esto. Esta es la charla que recién me preguntaba Jorge. Hay varios tipos de velocidad que tenemos que contemplar si somos ingenieros de mina, y este tipo de velocidad van a ser formas en que voy a valorar a mis proveedores. ¿Sí? Yo he visto, y esto no me voy a cansar de decirlo nunca, pruebas de aceros de perforación donde uno de los ponentes en la prueba dice: no, pero yo tuve una velocidad de perforación que alcanzó 45 metros por hora. Eso puede ser muy valioso si esto se mantiene en el tiempo. Entonces, la velocidad específica me habla de lo que yo puedo alcanzar o mantener. La velocidad específica es la que me da el instante. Así, yo puedo decir metro a metro cuál es mi velocidad y voy a ver metro a metro en una perforación que la velocidad va cambiando. Esto se parecería a un gráfico de bolsa, de Wall Street, cuando las cosas bajan, suben rápido. Así es la velocidad de penetración. Entonces, a nosotros nos gusta hablar de velocidad de penetración por pozo. Esta es la velocidad que por lo general se condice con el equipo de perforación. Cuando uno mide las horas del equipo de perforación en el compresor, me va a decir cuántas horas estuvo perforando ese equipo. Eso me va a dar la velocidad por pozo. Puedo sacar yo también la velocidad por zona y puedo sacar también la velocidad por zona corregida, que son
velocidades por zona y de acuerdo a la variación de velocidad por pozo puedo saber si hago un buen trabajo de medir las velocidades por pozo. Yo me puedo dar cuenta de dónde está más duro y dónde está más blando y por ende inferir si cambió el mineral o no de acuerdo a las velocidades de penetración. Esto lo hacen los equipos automatizados. Los equipos automatizados te van a decir muchos parámetros de perforación, como lo decía recién Jorge. Los equipos han evolucionado para hacer esto y te pueden decir si el terreno estaba duro o blando en esta zona o en otra no. Lo hacen a través de la velocidad de penetración y la variación de los parámetros. Entonces, importante saber, siempre lo digo, para que no les mientan los proveedores de acero de perforación, una herramienta de perforación puede alcanzar 150 metros por hora, ¿sí? Porque pinchó una bolsa de arena y en ese metro fue como piña para abajo. Pero importante decir, porque he visto competidores que dicen, no, pero mi broca anduvo, en mi máximo de velocidad fue este, entonces mis cálculos los tengo que hacer con este valor. Tienen que saber, como ingenieros de mina, o proveedores, operarios, o oyentes de esta charla, de que hay varios tipos de velocidad y que tienen que elegir la mejor forma de medir su operación, cualquiera sea de estos, pero medirlos a todos por igual, ¿sí? Que para todos los proveedores sean la misma regla. Importante saber que a un ingeniero de mina no le va a importar si en un metro de esta zona que tuvo 2000 metros de perforación, en un metro fui el más rápido de todos. A nadie le importa eso. Lo que importa es que pude hacer mi perforación con la menor cantidad de combustible porque el compresor estuvo apagado más tiempo. Porque la velocidad de penetración promedio de la malla o de la zona fue menor. ¿Sí? No sé si me hago entender. Esto no es un concepto tan difícil, pero la verdad es que he escuchado en el mercado, no solo en el mercado peruano, sino en toda Latinoamérica, en particular en Argentina, cosas así como en el metro 56 del pozo 215 mi martillo hizo 70 metros por hora. Y a nadie le importa eso, pero había un proveedor que se empeñaba en justificar sus números. ¿Sí? ¿Sigo? ¿Entendido? Adelante. Sí. Perfecto. Los tiempos de perforación. Esto también es importante destacar porque no siempre los operadores, no siempre los proveedores pueden influir en todos los tiempos de perforación, ¿sí? Entonces hay tiempos que realmente afectan a la productividad, pero que no dependen de los aceros de perforación, como los de disponibilidad, utilización, traslado, operación, paso de pozos, ¿sí? Importante saber que cuando uno mide productividad, y voy a medir a un proveedor de aceros de perforación, no lo puedo castigar diciendo, no, pero tuve que repasar el pozo. Perfecto, yo entiendo que el repaso de pozo es una operación y a ustedes como ingeniero de mina les afecta. Pero si voy a evaluar con repasos de pozo, a todos los proveedores los tengo que evaluar con la misma cantidad de repaso de pozo. No con el tiempo de operación. O si tengo mucho traslado, por ejemplo, voy a evaluar a un proveedor que me hace precorte. El precorte por lo general tiene una perforación cada 1,5 metros. No lo puedo evaluar de la misma manera que si va a ser buffer, que voy a tener una perforación cada 4 metros. El equipo se va a tener que mover más y por ende en un turno me va a hacer menos producción que uno que hace precorte. ¿Sí? El tiempo, hacer el seguimiento de los tiempos lleva al conocimiento de la operación. Y eso es algo que no lo digo por el mercado local, lo digo por lo general en la minería global,
no se tiene muy en cuenta en los partes. Un buen parte de perforación tiene muchos tiempos y hablan más de tiempo que de metro. No sé si me entienden. ¿Sí? ¿Qué es el total y el partial drilling cost? ¿Sí? Esta charla ya se va poniendo más interesante. Ahora ya sabemos qué es lo que tengo que medir, las herramientas que puedo llegar a hacer. Tengo un proveedor que ya lo elegí y es el mejorcito. Tengo que saber cómo medirme como ingeniero de mina sobre los costos de perforación. El total drilling cost considera todo tipo de gastos y puede ser tan variado como cuántas veces al año le cambio los filtros de aire a los equipos. Puede obtener en el total drilling cost personal, combustible, depreciación de los equipos. Eso es un valor que casi ninguno tenemos en cuenta. Velocidad de perforación, los aceros de perforación y los mantenimientos. Un acero de perforación eficiente, siempre hago la comparativa, un acero de perforación eficiente con un equipo muy bien regulado va a hacer que el equipo gaste menos repuestos, por ende, menos horas de mantenimiento y va a tener mayor disponibilidad en el año. ¿Sí? Importante destacar esto. Si un equipo de perforación lo trato bien, me va a tratar bien en términos de costo. Si a un equipo de perforación le pongo un acero de perforación que no afilo, que por ejemplo tenga un pistón para volver a los martillos, que tenga un pistón muy liviano y que no tenga mucha velocidad de penetración, que tenga un pistón muy pesado y que no tenga mucha frecuencia de percusión, me va a hacer un equipo más ineficiente. Que sea más ineficiente conlleva de que voy a estar más tiempo para hacer los mismos metros. La cuenta corta, si es que voy a gastar más combustible, o voy a gastar más tiempo de un equipo que cada minuto de ese equipo tiene un valor de depreciación. Entonces es importante saber que todo esto influye y que realmente lo que quiero que les quede es que un proveedor de acero de perforación, lo voy a decir otra vez, del color que sea, de la marca que sea, tiene que ser capaz de ayudarlos con todo esto. ¿Sí? Y el partial drilling cost, yo entiendo que muchas minas acá en todo el mundo no llevan el control de velocidad, pero muchos llevan el control de los metros y todavía no tienen una operación lo suficientemente madura para llevar un total drilling cost. Pero sí llevan un partial drilling cost. El partial drilling cost considera lo que me costó la herramienta y los metros que anduvo la herramienta. Me va a dar un costo, $, que me costó la herramienta sobre los metros que la hice andar. Puede ser $, por cada 100 metros, $, por metro. ¿Sí? Pero si yo hago el total drilling cost, me va a dar los $, por metro, teniendo en cuenta la velocidad de penetración y los costos que acabamos de conversar, absorbidos como combustible, personal, mantenimiento y todo eso. Finalmente van a ver que el total drilling cost es mucho, pero mucho más sensible a la eficiencia que el partial drilling cost. En el partial drilling cost lo único que importa es la herramienta que dura más. En el total drilling cost importa una herramienta que sea eficiente y que me haga andar el equipo de una manera más rápida. ¿Sí? Y van a ver que los total drilling cost son mucho más influyentes que los partial drilling cost. Para eso también sirve un buen proveedor de aceros de perforación. Como lo decíamos recién, en el partial drilling cost solo veo lo que gasto con lo que produzco. Pero hay otro tipo de KPI que yo puedo utilizar como las velocidades de penetración por zona, los costos de mantenimiento,
los tiempos de disponibilidad, los tiempos de traslado. Entonces, todo esto son KPIs, finalmente, que yo puedo hacer un minado de datos y ver qué KPI me conviene seguir y qué no. Pero todos estos datos que yo le estoy diciendo tienen que resultar en un minado de datos para la elección de mis KPIs. Es importante decir que los KPI tienen que ser específicos. Yo tengo que obtener alguna métrica de 2 meses y sabiendo que la velocidad de penetración o la disponibilidad de mi equipo es del 80%, lo vamos a poner con disponibilidad. Si yo pongo un KPI, tengo que ser específico. Hoy tengo 80. ¿Qué quiero hacer? Mañana, dentro de un año, tener 82% de disponibilidad de mi equipo. ¿Cómo lo hago? Lo hago saliendo de acá y lo hago acá. Lo tengo que poder medir, lo tengo que poder alcanzar. No puedo decir, yo voy a tener 100% de disponibilidad de mi equipo porque eso es irreal. Tiene que ser alcanzable, tiene que ser relevante, que yo lo pueda trasladar a mi jefatura. Ustedes van a ser ingenieros de mina y si trabajan para una mina y tienen que rabiar con esto de la perforación, van a ver que van a tener que ponerle a alguien qué se gastó, qué no. Al dueño le interesa simplemente cuánto produciste, cuánto te gastaste y nada más. Al superintendente le interesa cuánto te gastaste, cuántas toneladas moviste. Pero dentro de la perforación y voladura voy a tener un costo de perforación. Tiene que ser relevante para cuidar ese costo. Tiene que ser acotado en el tiempo, porque yo voy a bajar o aumentar mi disponibilidad en algún momento. No, lo voy a aumentar de acá a diciembre, de acá al año que viene. Entonces, eso hace que un KPI sea smart, inteligente. Y la otra cosa que yo siempre les digo en este tipo de charlas es que los KPI que ustedes elijan el día de mañana, así, o que nos pidan a los proveedores, sean importantes para la operación, importantes en la estructura que tengan que gestionar. Porque si la jefatura no está involucrada en los KPIs, realmente se les va a hacer muy difícil trabajar sobre un KPI para una mejora continua. Esto es algo que en todas las charlas deberíamos tratar. La mejora continua, de cómo hacer para que la operación... De nada me sirve yo como proveedor ir a decirle a un cliente que poco le importa la velocidad, que realmente con mi broca o con mi martillo va a ganar, va a trabajar menos. A nadie le importa si al cliente no le importa. Lo mismo es importante que los KPI sean de relevancia. Yo lo hablaba con un cliente hace 3 meses atrás. Que me decía, no, pero el precio. Finalmente le tuve que decir, si me va a hablar del precio no tengo nada que hablar con vos. Yo estoy hablando de eficiencia, de valor agregado y vos me hablar del precio. Si querés comprar chino, anda a comprar chino. Como lo decíamos recién, la idea de la eficiencia no quiere decir que no haya muy buenos proveedores chinos, como lo voy a decir otra vez, no importa el color de la marca de lo que yo esté usando. Lo importante es saber que siempre voy a tener un poquito más donde yo puedo mejorar. Y esa mejora tiene que ser medible, tiene que ser smart. Eso tiene que traducirse en un KPI. Y la organización tiene que estar involucrada en esto. Ya vamos llevando a las conclusiones, espero que ninguno se me haya dormido. Empezamos siendo 80 y pico, ahora somos 77, 74. No sé si tienen alguna otra duda, consulta, antes de las conclusiones. Pero importante prestarle atención a todos estos temas. Saber elegir socios estratégicos para la perforación, que es lo que nos atañe en esta conversación, pero entiendo de que todo lo que hemos conversado es aplicable para muchos tipos de operaciones, no solo para perforación, sino en la carrera, o cuando necesiten buscar un socio estratégico para cualquier cosa, que sepan que los proveedores están para servir y para bajar costos. Generar una relación de apertura con la información, eso es básico. Yo no puedo llegar al médico para decirle, curame, sin decirle que me duele. ¿Sí?
Ok, Martín, disculpe, a ver si, ya que estamos en los KPIs, Sí. no sé si tú tienes, digamos, has hablado de los costos y qué porcentaje del costo de un metro de perforación representa los aceros, y si ese porcentaje de los aceros es relevante, y cómo cambia con los diámetros de perforación. No sé si tienes esa información. Y otro que Mira, siempre tenía en inquietud, digamos, si esa relación en lo que es la perforación, digamos, de producción en la operación con respecto a la distribución del costo de acero se mantiene en lo que es costo de perforación diamantina. No sé si tienes, si no, te lo dejo a ver con todo lo mira, que has visto. Diamantina es un sistema totalmente diferente. Sí, Sé sí, correcto. de Diamantina, pero los costos de perforación de Diamantina son mucho más altos. Pero esta conversa va más para el lado de la producción. Diamantina es exploración. Pero entiendo tu pregunta. ¿Qué tanto influyen los aceros de perforación en los costos totales de perforación? La verdad es que yo he hecho varios estudios sobre esto. El último estudio que hice fue antes de firmar un contrato que ganamos este año, el año pasado, gracias a Dios. Vimos en este estudio que hicimos un estudio con el cliente y un estudio sin el cliente, un estudio interno. Yo saqué que los aceros de perforación influían finalmente en un 0,7% del costo de los metros perforados. ¿Sí? Bien bajo. Es muy bajo. ¿Por qué? Porque conversamos con el financiero de la compañía y me dijo que la amortización del equipo la tenían que sacar en un año. ¿Sí? Eso fue anómalo, pero aumentará un poco más si la tengo que hacer en 2 años, en 5 años, 7 años. Esta perforación era excesivamente cara porque era una perforación de corto aliento. Pero a lo que voy, este es un número, no refleja la realidad de todas las operaciones. Cada uno tendrá que ver qué tan profundo puedo yo hacer en la perforación. Para hacer cuentas claras y darle un ejemplo así cerebral, miren, un equipo de perforación vale $1.000.000. Puedo perforar en promedio 400 metros por día, o por turno, perdón, 400 metros por turno. 2 turnos por día. Eso me da una cierta cantidad de metros. Pero ahí es cuando empiezo a poner plata. Recién tengo un equipo, ahora tengo que comprar los aceros de perforación. Un equipo de perforación gasta más o menos entre 100 y $150.000 de aceros de perforación, más el combustible, que se gastará unos $400.000 de combustible al año, más el mantenimiento, que más o menos tiene que ser entre el 40 y el 50% de lo que vale el equipo cada año, ¿sí? En términos de personal, de repuestos y de mantenimientos preventivos, aceite y todo. Más o menos uno se gasta $500.000 al año en mantener un equipo de 1 millón, ¿sí? Entonces eso, si lo divido por la cantidad de metros, me va a dar una eficiencia de perforación por costo perforado. A lo que voy es, la cuenta rápida es que esos $150.000 que puede gastar un equipo al año con un proveedor, yo puedo ir con mi jefatura y decirle, mira, le voy a comprar al otro proveedor porque vale $140.000 en vez de $150.000. Pero no voy a estar viendo los costos absorbidos de mi decisión. O sí, yo puedo conseguir un proveedor que me diga, mira, vas a gastar menos acero de perforación. Igual te va a gastar los $150.000, pero menos acero de perforación. En vez de comprar
1.500 brocas, vas a comprar 1.000. ¿Sí? Es un ejemplo rápido el que lo estoy haciendo. Básicamente, vos al tener menos broca, vos vas a ganar plata en la operación, porque no vas a necesitar ir a cambiar la broca 1.500 veces, sino que la vas a cambiar 1.000. Te vas a haber ahorrado 500 veces de haber ido a cambiar la broca. ¿Sí? Esto es tan profundo como lo quieran hacer. Por lo general, un estudio de TDC no va tan profundo. Por lo general, se pone la depreciación del equipo, de acuerdo a lo que el financiero de las empresas mineras nos indican, el combustible del equipo y nada más. ¿Por qué? Porque si yo vengo acá y vuelvo a los KPI, ¿cuánto le sale a una unidad minera el personal? Puede ser sensible o información sensible para que me la den a un proveedor. No sé si me hago entender. Entonces, por lo general, uno no sabe cuántas horas están involucradas por horas de mantenimiento del equipo, o cuántas horas están involucradas por horas de operación del equipo. Porque uno puede ser tan profundo como quiera. Yo si te digo que en el personal del equipo de perforación solo es el perforista, tengo razón. Pero también está el supervisor, que tiene que ver 4 equipos. Bueno, el supervisor, el 25% del sueldo del supervisor está afectando al equipo, a uno. Pero el jefe del supervisor ve 80 camiones y 4 perforadoras. Perfecto. El 2% del jefe del supervisor me influye a mi equipo que yo estoy probando DTH. ¿Sí? O cuántas horas de mantenimiento le pongo. Y las horas de mantenimiento son las que dice los KPI de mantenimiento. Pero la hora de mantenimiento no es solamente del mecánico, es del mecánico, del supervisor y del jefe. No sé si me hago entender. Ese tipo de datos, por lo general, son sensibles. Uno cuando saca TDC, por lo general, tiene velocidades, aceros, depreciación del equipo y combustible. No voy tan profundo, nadie lo tiene. Es muy difícil pedirle a alguien de operaciones que vaya a pedirle los costos de mantenimiento de su equipo de mantenimiento. Y no lo quiero decir de manera loca, pero por lo general los de operaciones están peleados con los de mantenimiento. ¿Sí? Uno de minas lo sabe. Entonces es difícil que a un proveedor externo le den ese tipo de información. Ahora, tengo algunas presentaciones que si quieren en otra oportunidad las podemos dar. Una broca, así yo te vendo una broca más cara que una china, yo te puedo demostrar de que soy más eficiente si es que hago una buena elección de la herramienta de perforación. Yo te puedo demostrar que una herramienta de perforación te puede hacer ganar plata, así todo vos gastés, en vez de $150.000 al año, gastés 300. Porque esos 300 te van a hacer ahorrar en combustible, en acero, en combustible, en eficiencia y en mantenimiento. Y hay otro concepto acá que yo siempre lo pongo, siempre lo digo. Si yo con un equipo de perforación hago 400 metros al turno, de 8 horas, a una velocidad determinada, si yo agarro y le pongo otra herramienta para que en vez de 400 metros hago la misma cantidad de metros en 7 horas, yo voy a poder tener una hora más de producción. ¿Sí? En esa hora más de producción voy a poder 40 metros de perforación. ¿Sí? Eso se llama costo de oportunidad. Nosotros trabajamos sobre ese tipo de número para demostrarle a nuestros clientes, y no lo digo como Robbie, lo digo, todos los proveedores deberían hacer esto así. Todos los proveedores de aceros de perforación deben ser capaces de hablar de estos temas con nuestros clientes para demostrar dónde sí y dónde no somos capaces de influir en los costos de perforación. Finalmente, para ser un poco más redondo y decirle a Jorge, lo que quiere escuchar es
los aceros de perforación, al final de la cuenta, son el menor de los problemas. Son el menor de los problemas. Un vendedor de acero de perforación, yo siempre lo digo, hay viejos que venden fierro y hay viejos que venden aceros de perforación y hay viejos que venden servicio. Yo quiero ser de los que venda servicio. Acero de perforación, ya te digo, vende cualquiera, fierro vende cualquiera. Hay marcas acá que yo te digo, hay una fábrica en China que produce para 5 marcas diferentes que están acá en el mercado. Y cada una de esas marcas se pelean por precio, no se pelean por eficiencia, no se pelean por, ya te digo, no quiere decir que no sean malas, realmente hacen un gran trabajo y por algo están consolidadas dentro del mercado, pero quizás que no están viendo toda la película, quizás que hay más leña para cortar. Lo difícil es que el que sabe de acero de perforación de una marca en China, y puedo dar 2 grandes ejemplos, está en China. Hay una mina muy grande acá en el Perú, tampoco voy a decir nombre, que un chino ganó los aceros de perforación. Viejo, trajeron al chino para que el jefe de la mina le dijera cómo lo quiere al tricono, y el chino les hizo el tricono como ellos quieren. No es un mal proveedor, pero trajeron a alguien que habla el mismo idioma que el terreno. Entonces, finalmente, lo que importa no es el valor de los aceros de perforación, sino cómo los aceros de perforación te pueden hacer ver el TDS. No sé si con esto respondo a tu pregunta, Jorge. Ok, gracias. Bueno, es esto básicamente lo que yo les quería decir. Me excedí como 35, 40 minutos de lo que teníamos pensado. Me ha gustado mucho porque ha sido súper interactiva la reunión. Creo que me quedan algunas preguntas. A ver. James Cargabarica, ¿en cuánto porcentaje afecta el afilado a las brocas del costo total final de la perforación? Depende. Un amigo James también. Depende de la operación. Depende muchísimo de la operación y en particular de esto en DTH depende mucho de que si las brocas son de largo aliento o no. Yo sé que James está en contratos de perforación de Top Hammer. Entonces, en Top Hammer, cuando una broca se puede afilar varias veces, le sacan mucho mejor el rendimiento y al haber afilado, también lo que hace uno es mantener la capacidad de corte de la herramienta. El afilado lo que me va a proporcionar no solo es que la broca me dure más, sino que en toda esa vida útil de la broca no pierda velocidad de penetración. Y eso es eficiencia. ¿Sí? Eso depende. Cada operación es distinta. No en todas las operaciones es viable afilar, pero nuevamente, un buen proveedor de acero de perforación tiene que tener las capacidades de hacer este tipo de estudios. ¿Sí? Pedro González, esos son los repuestos alternativos. No sé a qué se refiera, pero Pedro, cualquier cosa me escribí y lo podemos conversar en el momento que quieras. ¿Sí? No sé si tienen alguna otra consulta, alguna otra duda. Acá hay un chat. Compartimos con toda la revista del ingeniero. Perfecto. Eso no va. Bueno, quería darles las gracias por la oportunidad. Ya les digo, estas charlas de manera virtual me gustan mucho, pero me gustan mucho más de manera presencial. Yo me quedo a disposición del colegio si necesitan cualquier otra cosa. En la sede que sea, tenemos capacidades para ir y acompañarlos en cualquier lado y estamos para apoyarlos. Ahí si escanean el loguito los va a mandar mis redes sociales y ahí cualquier cosa me mensajean y podemos seguir esta conversación por si quedó algún tema pendiente. Por mi parte, agradecerles infinitamente por el tiempo que se han tomado en escucharme.
Espero haber sido claro para con ustedes. Y bueno, quedar al pendiente de lo que necesiten, ¿no? Ya, Martín, excelente. Muchas gracias. A nombre del Colegio de Ingenieros y del capítulo de Minas, te agradecemos tu participación. De la misma manera, a la audiencia por habernos acompañado el día de hoy. Como saben, todos los martes hacemos una presentación. El siguiente martes estará el ingeniero Marcelo Santillana de Compañía Minera Poderosa y nos hablará del tema. Jovito, ¿qué cosa es el tema del ingeniero Marcelo? No me lo hemos... Creo que es el aporte de los equipos de trabajo. Muy bien. Entonces... Sí, ingeniero, disculpe. El poder del esfuerzo en conjunto, ¿no? Donde va a tocar el tema de cómo la minería viene desarrollando ciertas actividades e impulsando tanto profesionales como empresarios en torno a donde se desarrolla, ¿no? Gracias, gracias, Elvis. Muy bien, una vez más, Martín, muchas gracias a nombre del Colegio de Ingenieros y del capítulo de Minas. Buenas noches, distinguida audiencia. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Un abrazo grande. Muy bien. El Congreso Nacional de Minería CONAMIN es un evento organizado por el capítulo de Ingeniería de Minas del Colegio Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. La minería es la principal fortaleza que el Perú tiene para consolidar su desarrollo y crecimiento. Participa en el 14º Congreso Nacional de Minería CONAMIN, Minería Sostenible, Oportunidad para Todos, del 17 al 21 de abril, Trujillo. Contaremos con la participación de más de 50 países, 15.000 participantes, más de 200 trabajos de investigación y con la participación de 80 compañías mineras. Tendremos el encuentro de grandes expertos, tecnología de primer mundo, mesas redondas, networking empresarial. Nuestra Feria Internacional MAC-EMIN 2023 con más de 150 stands. Garantizamos la sostenibilidad y permitimos el crecimiento e innovación en el largo plazo para lograr posicionar a la minería como actividad estratégica para el desarrollo nacional bajo el concepto de mejora continua. Agradecemos a nuestros principales auspiciadores. Visítanos este 17 al 23 de abril en Trujillo. No te lo pierdas. El capítulo de Ingeniería de Minas del Colegio de Ingenieros del Perú, sede Lima, los invita este 7 de marzo a las 7 p.m. al lanzamiento virtual de la revista El Ingeniero de Minas en nuestra edición 106, titulada Integración de Responsabilidades del Estado y la Inversión Privada Minera, donde contamos con la participación de importantes actores y especialistas de la industria minera. Es importante la difusión de los beneficios y oportunidades que brinda y ofrece nuestra industria. Los esperamos. Los invitamos a participar en nuestro siguiente martes de la minería del 14 de marzo, donde contaremos con la participación del ingeniero Marcelo Santillana, gerente general de CIA Minera Poderosa, con el tema El poder del esfuerzo conjunto. No te lo pierdas.